Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Luis, gracias Brenda y Pablo que me permiten estar en este espacio, dirigirnos al pueblo salvadoreño y compartir en esta cabina que es un honor poder conversar con ustedes. Hay buenas nuevas. Buenas nuevas en cuanto a la función de pública como tal. Hay noticias que veíamos inaugurando el primer viaje del ferry allá en el oriente del país. Claro, este es un gobierno que ha tenido, gracias a Dios, su bendición para poder realizar diferentes obras, nuevos proyectos estratégicos, y tenemos un presidente con una gran iniciativa que también coordina con todo su gabinete para que podamos heredarle al pueblo salvadoreño nuevas cosas. Es un gobierno muy versátil, bastante moderno, y creo de que eso nos ha permitido sobresalir de diferentes países de la región y gracias a Dios posicionarnos de manera muy positiva. Ha sido muy buena la experiencia que se ha tenido, según lo que estaba viendo, con respecto al primer viaje que se tuvo y cómo minimiza los tiempos. O sea, esto viene a generar mayor producción, ¿o no? Definitivamente. En lo particular soy de San Miguel, sí, ¿verdad? Entonces el cariño por Oriente es enorme, y eso también si bien es cierto, tenemos esa injerencia y ese trabajo y compromiso con todo el país, pero el Puerto de la Unión era una deuda histórica, y como personas del Oriente y como salvadoreños teníamos esa deuda también a nivel de financiero, esos costos, un puerto inoperante, un puerto abandonado. Que se construyó y estaba ahí en abandono. Estaba como un gigante dormido, sin aprovechar todo su potencial. Pero el presidente desde el primer día tomó la decisión de darle esa intervención, de darle ese mantenimiento, de ponerlo en condiciones adecuadas para poderse operar, y con un plan estratégico para poder crear ahí, primero que nada, una ruta que ahora ya es una realidad, que incluso en el pasado diferentes países, gobiernos, organizaciones, instituciones que hicieron planes maestros dijeron lo importante que era tener este ferry. Pero el presidente da esa acción, y obviamente este fue el primer viaje que fue muy interesante, porque todo lo que es el sector privado, todo el sector industrial, Coexport, la ASI, también todo lo que representa ese fortalecimiento de la Unión Centroamericana, el SICA, el CIECA, avalaron esto, y pues han quedado muy satisfechos de esta operación que trae grandes oportunidades para ambos países. Bueno, estoy revisando, fue el jueves pasado el primer viaje, la compañía privada que lo va a operar, Blue Whale Corporation, un trayecto entre El Salvador y Costa Rica. Si hablamos para que la gente entienda cuáles van a ser los beneficios, porque ya no se va a pasar vía terrestre por Honduras, por Nicaragua. ¿Cuánto tiempo será el trayecto del tramo del ferry? ¿Cuánto era antes de vía terrestre? Sí, este es un proyecto que después de que se hizo toda la adecuación en el puerto de la Unión para que tuviésemos la capacidad no solamente en infraestructura para poder recibir la plataforma, para poder cargar el ferry con todos los vehículos, camiones, unidades de carga que iban a bordo, también se hicieron adecuaciones en oficinas de migración, oficinas de aduana, 14 instituciones trabajando para que esto fuera una realidad y de manera muy diligente. Entonces todavía venimos un poco bronceados de ese viaje, y gracias a Dios pues ha sido un éxito, y ha quedado demostrado en cuanto a factores logísticos que el tiempo, costo-beneficio es algo muy importante para todas las empresas. Son 5 días regularmente que una carga se moviliza vía terrestre hasta Costa Rica. Sin embargo, con esta nueva experiencia se reducen los tiempos a 24 horas. De igual manera, El Salvador ha sido muy eficiente a la hora de poder cargar y también zarpar el buque en alta mar, y esto permite de que las empresas puedan tener no solamente sus cargas más seguras en el menor tiempo posible, genera empleos, genera mayor oportunidad y rentabilidad para todos los que envían sus cargas, sí, y también las cargas que se reciben. Entonces ha quedado esto como una buena experiencia, y la empresa que es propietaria de este ferry
pues está convencida de que no solamente se trata de una oportunidad a nivel logístico y carga este nuevo modelo de transporte multimodal de corta distancia, sino que también ya podemos hablar del turismo en un futuro cercano. Bueno, con respecto al tema que usted mencionaba, seguridad, ¿qué tanto ha influido las mejoras que se han hecho en esta área para la confianza de otros países y de otras empresas para poder trabajar con El Salvador? Muchísimo, porque gracias a Dios el nivel de confianza del país, todo ese modelo del presidente Nayib Bukele que se ha convertido en un modelo replicable en toda América Latina, si vemos incluso en declaraciones, en posturas a nivel de campañas políticas, propuestas que hacen muchos candidatos, siempre toman el modelo del presidente como un ejemplo a seguir. Y lo que es la ciudadanía está muy satisfecha, hay confianza en el sector privado, hay confianza en las empresas. No olvidemos que quienes mueven la economía son las empresas. Todos, obviamente, las empresas, todos los luchadores, toda la gente trabajadora, los que nos escuchan, que incluso van muchos de camino en el tráfico a sus trabajos, son ese motor a nivel económico. Pero también son los inversionistas que ven en El Salvador esa oportunidad en materia de seguridad y en este punto en específico, como es el ferry, incluso cargas que salieron para Costa Rica venían también de empresas de Guatemala. Hemos visto lo que ha sucedido esta semana en impases en la frontera, en Choluteca, en Honduras. Eso ha sido un caos. Incluso tuvimos algunos atletas que tuvieron que regresar, que iban a algún evento deportivo. Pero esto demuestra de que esta es una alternativa primera en la región, es un hito en la historia, pero tiene toda la lógica, tiene todos los componentes, incluso estudios de diferentes instituciones que demostraron de que esto valía la pena y lo está demostrando esta primera operación. A ver, comisionado, ¿qué, después de este proyecto que se está desarrollando muy bien, ¿con qué seguimos en el 2023? ¿Qué sigue? ¿Qué viene ahorita? Bueno, tenemos muchos compromisos de parte del presidente, porque tiene ese compromiso con la ciudadanía. Tenemos que el gran proyecto que se viene el próximo mes, que son los $300 millones para la construcción del viaducto Francisco Morazán. Millones de personas van a ser beneficiadas. Ustedes saben, el tráfico colapsado de los chorros, lo que genera también el movimiento de estas cargas, tantos accidentes que se dieron en la zona. Esto nos brinda seguridad. Este es un proyecto que no solamente trae beneficios a nivel de logística, de movilidad para nuestra gente, de millones de personas que se trasladan del occidente hacia la zona central o a diferentes lugares, sino que además de eso se trata de inversión, y esta inversión pública permite de que la inversión privada vaya en paralelo creciendo, y no solamente eso, se trata también de empleabilidad. Cuántas personas, cuántas empresas serán también subcontratadas y tendrán oportunidades para poder hacer sus negocios en la zona, ¿no? No, y también suben los precios de las casas. Imagínate, antes decía, ¿a dónde vivís en Lourdes? Ay, no, pero es que llegar hasta allá. Pero ahora las personas que tienen su casita en Lourdes van a decir, no, ahora ya les puedo. Ya va, ya. Sí, sube la plusvalía. Entonces, es un beneficio, ¿verdad? Que se viene a dar. Por supuesto. Para todos. Claro. ¿Es este el proyecto más grande en inversión pública en el país? Por el momento sí. Por el momento sí. Este es un gobierno que ha roto paradigmas. El presidente ve el país sin complejos, por supuesto con un alto nivel de responsabilidad, pero se trata de llevar ese desarrollo. No podemos hablar de progreso si no hay inversión pública en salud, en movilidad. Este ha sido el gobierno con la mayor inversión en movilidad. Tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, tenemos las aduanas más modernas y eficientes de la zona. Los tiempos para poder pasar una aduana son cortos. De igual manera, tenemos un aeropuerto que sobresale en la región. Tenemos el proyecto ya que se está trabajando en poder cuadruplicar el manejo de cargas y de ampliar el puerto de Acajutla, que no se queda atrás, donde vienen nuestras principales cargas, el aeropuerto del Pacífico, que también, por su pregunta que es bastante amplia, pues podemos hablar de ese proyecto que también genera grandes expectativas para nuestra diáspora, para la zona oriental del país, para los inversionistas y empresarios que ven el rubro hotelero, el desarrollo turístico que se está llevando en la zona del Circuito 2 de Surf City, que es en la zona oriental del país. Eso les quería preguntar porque la gente está muy a la expectativa de qué va a pasar con el nuevo aeropuerto que puede ser en la zona oriente, porque mucha gente se limita a veces a viajar porque consideran que el trayecto es muy largo llegar al aeropuerto de Monseñor Romero, y ahora, ¿para cuándo va? ¿Cómo se va armando todo hasta el momento?
Pues va viento en popa. Ese es un proyecto que tiene vastos estudios, un análisis no solo financiero, sino que también aeronáutico. En esta fase que se está trabajando toda la parte de diseño arquitectónico, en paralelo se están haciendo intervenciones ya a nivel de ingeniería para poder iniciar la construcción de este proyecto. O sea, que es algo que no solamente ha despertado grandes expectativas, sino que, tomando el comentario de Brenda, también la plusvalía de la zona, con el desarrollo hotelero, gastronómico. Hay más de 550 millones de dólares que han sido destinados de inversión extranjera, en este caso solo de nuestra diáspora, para la zona. Construcción de diferentes proyectos, centros comerciales, hoteles, restaurantes, y con este componente adicional de la activación del Puerto de la Unión, que después de 15 años se activa, que también tiene un plan de desarrollo para poder crear un centro regional de logística, poder llevar buques de otra dimensión, feeder, small feeder, y esto que vaya creando una economía de escala también genera muchas expectativas positivas. Y la plusvalía de todas las propiedades del país como resultado de la seguridad que ahora vivimos, que es una gran realidad, gracias a Dios, pues ahora todas las propiedades han subido de valor. Y vaya que han subido. Ya sería chévere que ¿a dónde aterrizamos? Aterricemos en San Miguel. ¿A dónde vamos a llegar? Nos quedamos allá en Oriente un ratito, nos quedamos en las playas, en la nueva zona turística. Creo que El Salvador sí va cambiando, comisionado, va cambiando para bien. La seguridad sí es el factor más importante. Creo que la gente está agradecida. Sabemos que hay detalles por mejorar, pero que por el momento la seguridad es el pilar más importante para motivar a la gente de afuera, a todos a la inversión. Antes, yo justamente hablaba con unos amigos ayer y me decían, Pablo, alguien me hablaba, yo tenía una pupusería y la tuve que quitar. Ayer hablaba con un amigo que es dueño de panaderías y me decía, Pablo, a mí me redujo la cantidad de flujo de ingresos porque había una zona que estaba controlada por la banda opuesta a la que mi gente repartía. Me dice, yo ahora ya lo puedo hacer, ya compré 2 hornos nuevos. Entonces ha motivado a la gente, que la gente va creciendo ahora porque hay seguridad. A ver, ¿y eso cómo se traduce a macro ya cuando vemos la economía como tal del país? Confianza en los mercados internacionales. El nivel de empresas interesadas en invertir en el país va creciendo. No olvidemos de que el mundo, hay 2 escenarios. Uno, el post-pandemia, que afectó, ya no digamos sumado al factor de seguridad, ¿no? Ese era un nuevo reto, porque el presidente toma las riendas del país con sus planes estratégicos, con esa dedicación para servir a los salvadoreños y tener un modelo de gobierno eficiente, gobierno articulado, que se compara mucho a la empresa privada, pero viene el reto de la pandemia. Posterior a eso, pues teníamos el reto de la seguridad, que se sigue trabajando. El presidente ha dicho, vamos a seguir trabajando hasta que no haya ni un solo pandillero en las calles, y esto genera esta tranquilidad a nuestra gente, lo cual viene a beneficiar todo lo que es la economía de nuestro país, la bolsa del luchador, la bolsa del emprendedor. El empresario se siente más tranquilo, los empresarios tienen más rentabilidad en sus empresas porque ya no tienen que pagar una extorsión. Y la sensación de bienestar, de beneficio, donde cualquier padre de familia se siente tranquilo que su hijo vaya a una escuela, que nuestras escuelas incluso están siendo modernizadas, mejoradas. Hay una inversión muy importante de casi 400 millones de dólares para remodelar estas escuelas, sin olvidar el factor de tecnología, cómo la apuesta en la educación, también a base de tecnología, permite de que todas estas empresas y el sector productivo vean a futuro en el recurso humano de El Salvador, el talento que nuestros jóvenes tendrán por la formación que se está generando académicamente. ¿Cómo se prepara un proyecto estratégico desde su oficina? ¿Cómo de repente el presidente lo llama? ¿De dónde nace una idea como de esta envergadura? Al César lo del César. Tenemos un presidente muy visionario y la vara es muy alta porque tiene un nivel de exigencia muy alto, porque quiere lo mejor para los salvadoreños y que dejemos esta herencia que tenga durabilidad en el tiempo. El trabajo nuestro es articularnos con diferentes instituciones, no trabajar de manera aislada, porque la planificación no nace obviamente del pensamiento de una sola persona, sino que de mesas de trabajo, pero que no sea
esto una fiebre de reunionitis, Ajá. sino que se toman decisiones, se habla con diferentes instituciones, todos trabajamos por un proyecto, pero no estamos tomando café todo el tiempo de reunión en reunión, sino que pasamos de la reunión principal A la de líneas del ejecución, presidente a la acción. El presidente lo llama y le dice, tengo en mente esto, ¿se puede, es viable o no? Primero hay un plan. El presidente no está improvisando, desde un principio ya hay un plan que lo hemos hablado y lo han escuchado ustedes. Hay una ruta. El plan Cuscatlán, que fue la visión que es como nuestra Biblia en ese comparativo, si me lo permiten hacerlo de esa manera. Entonces ese es el plan maestro, el plan estratégico, y cada acción va también A tratar de cumplir con ello. sin olvidar que es importante escuchar a gremiales, a diferentes sectores, ver las realidades del país, ver hacia dónde queremos ir, ver las nuevas demandas del mundo y también el estatus. Si vemos la fotografía de la geopolítica, tenemos una crisis bélica en Europa, tenemos problemas de inflación a nivel mundial, los costos de los combustibles por los cielos y son tan fluctuantes, el abastecimiento de alimentos que genera más escasez, el cambio climático. Entonces esos son otros componentes que tenemos que ir trabajando, pero están enmarcados en un plan, en una proyección del presidente, no solamente en su gestión, sino que vamos avanzando a un proyecto de 20 años para dejar esta herencia. Cuando hablo de un proyecto a 20 años es que no podemos ya estar limitándonos a analizar o trabajar proyectos para 5 años, porque el presidente no ve esto como proyectos políticos o politiqueros, sino que de verdad que sean proyectos que cambien la realidad de los salvadoreños. O sea, tener un panorama bien claro y amplio de la realidad para poder actuar con base a una estrategia. Usted mencionaba algo y es el tema de alimentos, el tema de la economía. Se trata el tema de seguridad y dicen todos, bueno, ahora la economía es a la que hay que apostarle, ¿no? Y tenemos un fenómeno este año. El año pasado, Julia nos arruina los cultivos, se lleva ganados, bueno, desastre. Sí. Este año, la sequía, que nos viene a golpear fuertemente. ¿De qué manera se está trabajando para poder sostener la parte de la alimentación para El Salvador, pensando a futuro, pensando en que no va a ser la misma producción este año y el año pasado no fue la misma producción que se esperaba? Y las proyecciones nos dicen que hay pérdidas millonarias en cuanto al tema de alimentos. No podemos ver de menos los grandes beneficios del Plan Control Territorial. La seguridad también es un componente que permite de que todo el agricultor pueda salir, hacer sus siembras sin temor, que sus hijos no tengan que huir, lo que se llama la migración irregular, que incluso el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, reconocía cómo El Salvador ha combatido la migración irregular y ha creado las condiciones para que los ciudadanos no piensen en emigrar, sino que quedarse en su país. Y estas zonas productivas es un factor muy importante para nosotros, tiene mucho valor. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene planes estratégicos para poder paliar estas crisis. Nosotros somos un país que importamos el 85% de nuestros alimentos de manera histórica. A mí me llama la atención sin causarme ningún malestar, porque eso se trata de ser profesionales y de ser responsables, cuando de repente hay todólogos y hay especialistas, llamémosle así, en diferentes áreas, pero cuando yo los veo detrás de un candidato presidencial, los veo que están vestidos de colores partidarios, uno entiende de que sus agendas son partidarias, ¿no? Pero la realidad, cuando nosotros hablamos con diferentes gremiales, con 120 cooperativas, cuando entendemos lo que pasa en el agro, cuando estamos trabajando en un plan para crear centros de distribución, en este caso de alimentos, centrales de abasto, un plan estratégico para tener una reserva estratégica, mejorar la productividad del agro, que sean mejores cosechas, que el productor ya no sea absorbido por el intermediario o por el famoso coyote. Que se queda con Claro, todo, exacto. que si vemos desde la realidad, aquí hemos tenido por décadas una agricultura de subsistencia. Entonces el agricultor no veía una oportunidad, sino que lo que hace es simplemente sacar sus pequeñas cosechas para sobrevivir y comer el día a día con sus hijos. Ahora con este plan es un centro de desarrollo y comercio agropecuario, que es un plan estratégico para poder fortalecer al productor, para darle tecnificación, invertir en innovación, para crear una cadena de valor, crear estas regiones
productivas en el país conforme, obviamente, la zona alta, la zona costera, y poder enlazar el productor con el consumidor final. ¿Qué significa en un mediano plazo? Ahorro para el consumidor final, mayor rentabilidad para el productor y mayor capacidad de tener cultivos resilientes y poder en un momento, quizás no de la noche a la mañana, pero podernos abastecernos como país hasta el grado tal de participar en otros mercados y poder exportar ciertos productos. Entonces mejoran los ingresos y ya el agricultor ya no se siente como marginado, ya se siente un agroproductor. Yo sí creo, comisionado, que la economía está golpeando un poco a la población en este momento, estamos un poco apretados y la parte de temas como alguien me escribía y me decía el combustible, Pablo, el combustible, que los precios se han ido hasta el cielo. ¿Cómo lo ve, comisionado? ¿Cómo vamos a poder solventar esto? Porque eso está apretando también, porque eso genera que todo suba también. La gasolina, todo cambia, de hecho, precios suben. Nos ayudó mucho cuando se estabilizaron los precios de los combustibles y decían, de aquí no pueden pasar. Eso nos ayudó bastante, pero ahora hemos visto un incremento hasta de 28 centavos. Quisiéramos tener petróleo en el país, ¿no? Para poder... Sí, lastimosamente no fuimos bendecidos con ese. Pero nos abusan. Tenemos otra riqueza muy importante. Yo creo que el salvadoreño es muy emprendedor. Nosotros vemos cómo los países, incluso productores de petróleo, el costo del galón de combustible oscila entre los 6 y 7 dólares y son productores. En el caso nuestro, nosotros no producimos petróleo, no tenemos combustibles, pero el gobierno tampoco es el distribuidor, ¿no? Sino que es la empresa privada que se encarga de eso. Lo que ha hecho este gobierno ha permitido que en los últimos, durante los 11 meses de la inflación mundial, ha venido en El Salvador obviamente bajando constantemente la inflación, va esto beneficiando a la población. El gobierno ha tomado a bien, el presidente, de tener medidas para poder apalear esta crisis de la inflación, de abaratar los costos, de que la canasta básica ya no sea un problema, ir al súper, ir al mercado, que tanto le afecta a la gente, también con controles de las diferentes instituciones que velan para que haya un control de los precios, una regulación de los precios, porque hay que ser realistas. Siempre hay personas que se quieren aprovechar y escuchan que suben los combustibles, escuchan de que sube la canasta básica y lo que hacen inmediatamente el siguiente día los pipianes, los tomates tienen otro precio, ¿no? Correcto. Y eso también hay que atacarlo. Es correcto. Entonces, por eso están diferentes instituciones, por ejemplo, la Dirección de Protección al Consumidor, cuidando de eso, velando de eso, con equipos de trabajo a nivel nacional para evitar de que hayan primero acaparadores y segundo, que hayan personas que se aprovechen de estas necesidades. Sí, sin duda. Y yo me recuerdo perfectamente de una presentación que hizo el presidente Bukele cuando era candidato aún en Europa, justamente hablando de la producción, que es históricamente importadora El Salvador. Ahora sí se le está apostando a esto, o sea, sabemos que van paso a paso, tampoco la agricultura puede resolverse de un año a otro, pero ya se está dándole atención a este punto. Hay un trabajo constante, yo lo decía, no solo del gobierno, sino que hay que escuchar todas estas voces, los productores, las cooperativas, hemos hablado con ellos, también hemos hablado con diferentes organizaciones, hemos tenido el apoyo de la FAO, que obviamente es quien vela por el tema de las Naciones Unidas, por el factor de alimentos, y nosotros hemos tenido el aval de ellos. Yo digo el aval porque esto no se trata de inventar planes, sino que se trata de hacer proyecciones reales o realistas de lo que se debe de hacer. Entonces el plan que tiene este gobierno ha sido avalado por la FAO, incluso hace aproximadamente un mes. Aquí se realizó el Congreso Mundial de Centrales de Abasto y han validado este proyecto porque ven que el principal interés es fortalecer el agro, dignificar a nuestra gente, que tengamos mejores accesos a alimentos y por supuesto a mejor costo. La inflación pues es un factor que afecta al mundo, pero nosotros siempre hemos visto como el presidente que estas medidas que costaron al Estado un promedio de 300 millones de dólares en cuanto al tema de ingresos, ha permitido de que los salvadoreños, la bolsa del salvadoreño y de la familia salvadoreña pueda tener por lo menos esta estabilidad. Reitero, son muchas cosas que nosotros no controlamos, pero la economía de El Salvador sigue en esta proyección. Incluso JP Morgan decía, obviamente un artículo que ustedes considero leyeron el día de ayer,
donde decía de que la proyección de crecimiento del país es del 3.3% y es una economía que sigue adelante y en pro de convertirse en más estable. Bonos ya en macro posicionándose muy bien, muy rentable. Con un 70% de rentabilidad. Muy bien, 8 de la mañana, 27 minutos, conversamos con Cristian Flores, comisionado de proyectos estratégicos del país. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.